Hay muchos mitos alrededor de la inteligencia artificial en la educación. ¿Cómo va a cambiar el aula? ¿Cuál va a ser el impacto en los docentes y en los estudiantes? Para hablar sobre todos estos temas, estamos con Mariana Ferrarelli, una de las referentes educativas más importantes de la Argentina. Mariana, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer la invitación. Muchas gracias. Si una escuela hoy quiere integrar inteligencia artificial en su aula sin improvisar, porque viste que muchas veces suele pasar que uno mete cosas y vamos viendo, pero sin improvisar, ¿cuáles serían las decisiones institucionales que uno tendría que marcar como analizadas para llegar a buen término? Bueno, en principio es muy difícil no improvisar en este contexto porque las herramientas cambian todo el tiempo, tenemos movimientos permanentes en el territorio, entonces hay algo de ir explorando e ir viendo qué hacemos. Sin embargo, esto no significa que tengas que subirte a cada moda o a cada nueva herramienta, ¿no? Entonces, sí, dentro de las decisiones a planificar, me parece que una muy interesante es, bueno, vayamos con paso firme y lentamente. Me parece que también es un gesto contracultural hoy bajarte del ritmo acelerado de todas las innovaciones de IA, de la última herramienta que sale. Sin embargo, tengamos eso como una variable también del contexto, ¿no? Creo que no improvisar implica, entonces, tomarnos nuestros tiempos institucionales, definir una estrategia que puede tener al menos 2 o 3 ejes. El primero es la formación docente, sin dudarlo. Vengo del Congreso EdTech en Barcelona, donde me preguntaban por Latinoamérica y me contaban que allí no hay formación, nadie sabe nada, no hay decisiones curriculares. Allí era Allí en en Europa. Y me Europa, preguntaban por Latinoamérica y yo decía, en Latinoamérica tampoco. pero hay formación. Hay mucha formación, pero no hay nada oficial desde los ministerios, hay muy poquito, digamos, hay muy poquito. De a poco se va construyendo. Entonces creo que es un dato también del contexto que vale ir lentamente. Me parece que la cuestión de la lentitud, de no apurarnos, hoy es contracultural. Formación docente por un lado y después mucho diagnóstico de qué está ocurriendo en mi propio contexto, en mi propia comunidad educativa. Por ejemplo, a Si los traigo, perdón que te interrumpa, pero si traigo del mundo de la empresa, lo que estás hablando en todo caso es upskilling y benchmarking, que son dos temas que en la educación están mal vistos de decir, lo dijo de un lugar incómodo, pero digo, pero son temas que en la educación nunca se exploran demasiado. No, y sobre todo lo que me preocupa es que nadie le está preguntando al estudiantado qué están haciendo con la IA. Hoy, una estrategia de IA que no incluya la palabra, las experiencias, los intereses, las herramientas que están usando y los usos de los estudiantes, no tiene una base sólida. Tenemos que saber dónde están los destinatarios y las destinatarias de eso que hacemos en el aula. Entonces creo que formación docente, también exploración sobre esas prácticas, porque hay muchos que lo están haciendo en soledad, que están practicando y que están explorando en soledad, y mucho con los estudiantes. Ahora, una vuelta a la pregunta. Ok, incorporamos tecnología, incorporamos inteligencia artificial en el aula. ¿Cómo se hace para que no sea un movimiento marketinero y nada más? Digo, ¿qué valores tiene la inteligencia artificial a las que hay que prestarle atención para que esa incorporación realmente tenga un cambio en el aula? Bueno, aquí esto ya está estudiado y podríamos decir que si no se impregna en prácticas áulicas concretas, no está llegando a donde queremos que llegue. Podemos tildar un casillero en toda esta lista de pendientes para una institución que quiere su marco de uso ético de la IA y nos sale perfecto y caemos en declaraciones sobre uso responsable que existen y son importantes como un horizonte, no estamos minimizándolas, pero es la primera herramienta, la primera de muchas otras, el primer paso de muchos otros. Creo que la llegada al aula es clave. Al aula llegamos con prácticas concretas después de mucha exploración, mucha formación, mucha conversación. No esperaría que se concrete al menos en el primer semestre. Esperaría la segunda parte del año o incluso después del primer año de mucha exploración.
Entonces, algo que no es marketinero es pensar en intervenciones concretas del tipo, bueno, trabajamos este tema ahora, o trabajamos este texto o este video, ahora pidámosle un resumen a una IA a ver qué nos trae. Llevémosla al extremo. ¿Qué omite? ¿Qué alucina? ¿Qué inventa, diríamos? ¿De qué se olvidó? ¿Dónde profundizó más y nosotros no? ¿Qué nos dice que no nos habíamos dado cuenta? Usos novedosos y diferentes. Puede ser en formato de texto, en formato de video, en formato de podcast. Analicemos esas producciones que nos trae la IA críticamente. Hay mucho de copy-paste, mucho de uso transaccional. Me lo da la IA y como la IA me lo dice y parece que tiene la verdad, cosa que es lo opuesto, podemos hablar de eso también, lo tomo, lo copio y lo pego. Bueno, a ver, rompamos un poco ese texto que me entrega la IA. Pongámoslo bajo sospecha. Dudemos. Creo que ese es un gran paso para romper también esta narrativa marketinera de que la IA va a venir a resolver todos los problemas que tiene la educación, ¿no? Cuando apareció en 2022 la irrupción de ChatGPT, empezaron esos discursos así como tremendistas en donde decían, van a dejar de existir los docentes. Hace poco en México entrevisté a la jefa de educación del BID y ella me decía, robots para los pobres, docentes para los ricos. Esa idea de la brecha tecnológica, que nosotros siempre la pensábamos al revés, la tecnología para los ricos, para la clase pudiente, habla de una educación degradada al final. Sí, a mí la narrativa del reemplazo me cuesta mucho, me parece que es muy difícil, que no va a llegar cuando pensamos en una educación emancipatoria, en una educación que busca co-construir horizontes con otros, una educación empática. Me parece que esos son bordes por los que todavía como humanos podemos circular sin el riesgo de que venga una IA a reemplazarnos. Ahora, si pensamos en un paradigma educativo en donde el estudiantado solamente escucha y toma nota eventualmente, y nosotros hablamos y ponemos play, bueno, va a venir el reemplazo. Pero estamos hablando de una educación totalmente degradada, en donde en realidad la pandemia ya nos decía que esto era inútil, porque para el caso grabábamos un video en YouTube y nuestro estudiantado lo podía ver con play, acelerando, bajando, pausando cuando se cansan, digamos. ¿Para qué los iba a citar en un Zoom en vivo si grabando la clase, y si me iban a escuchar 2 horas, la grabo y es mucho más práctico? Me parece que esa idea del robot que enseña ya existía en la pandemia, sirve para una parte de la transmisión de contenido, si se quiere, para una sistematización que tengamos que hacer. Es una proporción muy pequeña. Sin embargo, esta brecha que vos decís preocupa porque hay una narrativa de te vendo la educación solo con IA, y cuando sabemos que no funciona ese modelo, ¿no? Creo que hay que problematizarlo como especialistas en educación, quienes estamos en la academia, pero también las propias comunidades educativas. Esta no es la educación que yo quiero, ¿no? Yo estoy en la década del 80 y en esa época fue cuando apareció la computadora en las casas, en las oficinas y por supuesto también en las escuelas. Y en aquel momento fue, la computadora va a cambiar todo. Y fue un poco gatopardismo el colegio, ¿no? El colegio adoptó la escuela para que todo siguiera igual con una computadora adentro del aula. ¿Va a pasar eso con la inteligencia artificial? A la pregunta, para darle un poco más de contexto, es, en noviembre de 2022 dijeron, listo, en 3 meses cambia todo. Ya llevamos 4 años y no cambió tanto, ¿no? Es así, yo creo que está pasando un poco lo mismo. También quiero bajarle un poco el volumen o la espuma a la IA. Creo que es una tecnología más de otras, en muchos sentidos. Así que diría que seguramente pase la IA y no pase nada, entre comillas. A pesar de que es una tecnología diferente, hoy, si no prestamos mucha atención, todos nuestros estudiantes pueden estar entregándonos ensayos, escrituras, cuestionarios hechos con IA y no nos damos cuenta, y en realidad es una simulación de enseñanza y una simulación de aprendizaje. Creo que ahí sí hay que tener cuidado. Por eso no me preocupa tanto el reemplazo como esta simulación de hacer un como sí, en donde como docente generamos un cuestionario con IA, se lo revoleamos a nuestros estudiantes en un aula o en un campus virtual, y nuestros estudiantes lo completan con IA, se lo damos a corregir a una IA y acá no pasó nada.
Me parece en todo caso que nuestro compromiso es de que algo ocurra en mi clase. Eso nos pone en tensión con la idea del producto, ¿no? Frente al parcial, al cuestionario que yo antes corregía y ya, también en modo robótico se corregía antes de la IA, y se escribía seguramente también. Hoy el compromiso es con el proceso, ya no es tanto el producto, es buscar que algo ocurra en mi clase. Que mis estudiantes salgan distintos de cómo entraron. Lo que pasa es que en contextos de mucha dificultad, de docentes a la intemperie, en donde, bueno, tengo profe taxi, tengo clases de 8 de la mañana a 6 de la tarde y en diferentes lugares y me tengo que trasladar, buscar algo que vibre en nosotros y en nuestro estudiantado es muy difícil en estos contextos complejos, heterogéneos, fragmentados y desiguales de Latinoamérica, ¿no? Me diste vuelta también un poco la lógica de los estudiantes se copian con ChatGPT. Vos decís, ojo, porque las pruebas también se pueden hacer con ChatGPT. Sí, esto es así y creo que ese es el mayor riesgo. Si yo tuviera que pensar en cuál es la mayor preocupación, más allá de las brechas, de las desigualdades, del contexto, por supuesto, creo que un problema es que hay estudiantes que la usan todo el tiempo y sus docentes no se dan cuenta o no les interesa, puede no interesarles, y profes que también la están usando, no blanquean la situación, no transparentan ese uso con sus estudiantes. Sus estudiantes se dan cuenta, pero bueno, es parte como de la mímica, ¿no? Y de la simulación. No digo que sean todos los casos, no digo que sea la situación predominante, pero es un riesgo que hoy corren las comunidades educativas, ¿no? Entonces creo que por ahí vale al menos un sinceramiento. Llegar con una rúbrica, con una evaluación, con un cuestionario, con un texto y decir, bueno, miren, le pedí a ChatGPT que me hiciera esta síntesis, este cuestionario, este ejercicio. Quiero compartirlo con ustedes, se lo pedí de esta manera, usé este prompt, después le pedí otra cosa. Digo, conversaciones que tengo con colegas que lo están usando, ¿no? Y que ocurren en formaciones docentes, en donde te dicen, lo probé, me gustó, esto no me gustó. Nosotros, como docentes, tenemos la responsabilidad de modelar ese uso, transparentarlo y decir, bueno, yo lo usé de esta manera. Y ahí estamos autorizados, es legítimo que digamos, bueno, ¿y ustedes cómo lo usaron? Y ahí está entrar en ese juego, tener la conversación, que creo que es clave, hoy es, y eso no te lo da una IA, tener la conversación, intercambiar, negociar. Bueno, ¿cómo lo queremos usar? ¿Cómo lo van a usar ustedes? ¿En qué lo podemos usar, en qué no? Pero no en qué autorizo yo. Es ingenuo hoy asumir que podemos prohibir la IA cuando está tan disponible hasta en los celulares que tenemos en el aula, ¿no? Me parece que la conversación tiene que ir por, bueno, a ver, ¿qué le puedo pedir efectivamente? ¿Qué me va a hacer bien y qué me va a hacer mal? Creo que esta conversación hoy no te la puede dar una IA. Este intercambio gratificante, este compartir, esto no te lo da cualquier robot que ande dando vueltas. Y ahí tenemos un borde. Me gusta hablar de bordes por donde meternos con nuestro estudiantado. ¿Qué le recomendarías a un docente, maestro o profesor que no haga con IA? Yo sé que todas las preguntas que te estoy haciendo al final son un poco negativas, pero me parece que también ha cambiado la lógica. Al principio, hace 3 o 4 años, todos estábamos diciendo qué podemos hacer y después de esta experiencia estamos pensando hasta dónde podemos llegar, ¿no? Que no haga con IA. Yo creo que la ingenuidad de creer que tus estudiantes no se van a dar cuenta. La ingenuidad de pedirle algo y tal como te lo entrega una IA, copiarlo y pegarlo. Creo firmemente que se puede usar y que hay usos interesantes y productivos, pero esto de suponer que soy el único que la está usando y que nadie se va a dar cuenta y que entonces me creo 1000 y la uso, copio y pego, no editar. Creo que otra cosa le diría que no edite, que sí o sí tenés que editar hoy. Romper ese texto nuevamente, ¿no? Digo, si decía de romperlo en el aula es porque internamente lo tenés que romper, porque va a repetir fórmulas, va a usar adjetivos y adverbios exagerados, va a entregarte párrafos vacíos sin ninguna dirección. Entonces hay cosas que no hay que hacer, definitivamente copiar y pegar, suponer que el resto no se va a dar cuenta. Yo creo que el problema no es que un profesor o un estudiante se dé cuenta. El problema es la falta de criterio. El problema es que descuidaste ese texto que estás entregando. Cuando vos tenés claro qué querés decir y cómo,
La IA en realidad no hace una tarea sustancial. Lo único que hace es darte algunas ideas que tal vez queden incluso por afuera del texto. Ejemplos que yo adapto a mi contexto, eh, algunas ideas para algún párrafo eventualmente, pero nada sustancial. Creo que hoy lo sustancial está de nuestro lado. Por eso le diría, no esperes que la IA te entregue algo que te va a cambiar drásticamente lo que estabas pensando. Ahora, si no estabas pensando nada, el problema lo vas a seguir teniendo, con IA o sin IA. Estamos en un momento en el donde hay una reforma educativa en carpeta. Lo que sucede con muchas reformas que se están dando es que la inteligencia artificial está vista como de costado. Quiero preguntarte cuánto puede durar una reforma educativa con esta explosión que estamos esperando o que paulatinamente se va dando. No sé si es una explosión o un cambio continuo. Pero, ¿qué va a pasar con la educación? ¿Qué va a pasar con la propuesta de la reforma educativa? Aun cuando no es necesario que la sepas en profundidad, ¿no? Pero digo, ¿qué va a pasar con cómo entendemos la educación con el cambio de la inteligencia artificial? A mí me parece que seguir poniendo el foco en la IA o en cualquier otra tecnología, vos nombrabas Internet, las computadoras, etcétera, la tortuguita de la década del 80, me parece que es, como con el debate sobre el reemplazo, correr el foco de lo que realmente importa. Si hay una transformación educativa, si hay una revolución educativa, esa revolución va a ser pedagógica, va a ser didáctica, va a ser de cómo quiero yo que mis estudiantes aprendan y qué voy a hacer para que ese aprendizaje ocurra. Y ese aprendizaje va a ocurrir cuando, y aquí me sale la beta del enfoque de aulas heterogéneas, cuando demos opciones genuinas a nuestros estudiantes para aprender, más allá de la IA del momento. Cuando efectivamente mis estudiantes hagan algo para aprender y no solamente vengan a declarar que saben un contenido. Cuando me corra de contarles sobre cómo es la Revolución Francesa y la atravesemos desde otro lugar, mirando fuentes de la época, interpretando cómo se sentían las personas que estaban oprimidas por el hambre y la desigualdad y cómo pensaban aquellos que eran indiferentes a esas situaciones. Digo, creo que hoy no hay reforma educativa que no haga foco, digamos, genuina y de verdad, digamos, y profunda, que no haga foco en los cambios que van a ocurrir dentro del aula. Vuelvo a, si no impacta dentro del aula, son discursos, digamos, ¿no? Digo, esto es como muy fuerte, pero finalmente es pensamiento de voluntad, el famoso wishful thinking, ¿no? Son cosas, expresiones de deseo que no se impregnan en la realidad. Entonces, creo que no hay que mirar a la IA de costado, hay que incluirla y abrazarla porque es una tecnología que vino para quedarse. Y esto no es contradictorio con lo que yo venía diciendo. Es decir, vayamos a fondo con propuestas que efectivamente saquen a nuestros estudiantes de ese rol de espectadores y los conviertan en protagonistas de su propio aprendizaje. Esto, con IA o sin IA, no va a impregnar, no va a impactar, a menos que efectivamente los corras de ese lugar, les tironees ese rol en el que yo ahora también soy estudiante de doctorado, en el que estamos todos acostumbrados a decir y nada más. Me haces acordar a una secretaria de Educación de México que decía, ahora todo lo que viene en el futuro es un maestro robot, de lo que hablábamos antes, pero los chicos están todos sentados en fila de la misma manera. Lo único que cambió fue que en lugar de una maestra hay un robot. No cambió nada. No cambió nada. Si tenemos unos minutos más para preguntarte, ¿cómo es tu nuevo rol en UDESA? ¿Qué implica ahora que una universidad articule con inteligencia artificial, pero ya en todos sus ámbitos? A mí me gusta decir que UDESA lo hizo de nuevo, porque siempre está pensando en modos de innovar y en modos de cambiar cuando todavía las cosas no cambiaron tanto, más allá de este contexto, como decía, acelerado de la IA. Entonces estamos inaugurando, junto con Pablo Ciola, Ezequiel Gómez Caride, Iván Matovich, un nuevo rol que me toca a mí liderar, que es el de en la dirección de estrategia de IA en educación, que tiene que ver que es cross a toda la universidad, a todas las sedes y a todas las carreras y departamentos. Digamos, es un gran desafío para empezar el año, el 2026, en donde el foco va a estar puesto en
Bueno, justamente, ¿qué ajustes tenemos que hacer como comunidad educativa para que nuestro estudiantado cuando egresa, pero también cuando está aprendiendo, para preparar, digamos, a las nuevas generaciones para un mundo con IA? Porque ya la están usando, ya se está usando, no solamente en las universidades, sino también en los lugares de trabajo. Vos hablabas de la empresa, la escuela, la universidad, las organizaciones de la sociedad civil. Esto es una realidad que ya está en el mundo. ¿Cómo nos preparamos como institución para abrazar este nuevo escenario? No solamente de IA en términos de lo instrumental, sino también de qué aprendizajes y habilidades tenemos que desarrollar como comunidad educativa para abrazar este fenómeno. Y creo que, y aquí voy nuevamente, como arrancamos nuestra conversación, escuchar al estudiantado es parte de la Agenda 2026 de todas las universidades y todos los sistemas educativos que efectivamente quieran accionar una transformación, ¿no? Creo que mirar qué están haciendo las nuevas generaciones con estas tecnologías, cuáles son sus intereses, sus impresiones, sus temores, es parte de esta transformación que queremos liderar. Para volver a la primera pregunta, casi que te toca hacer formación docente de nuevo. De alguna manera, y también formación del estudiantado, ¿no? Creo que en los debates, en todos los foros, aquí localmente, pero también internacionalmente, nadie está mirando cuáles son esas prácticas, nadie está teniendo la conversación con ellos sobre qué les interesa y qué están haciendo, qué herramientas usan, para qué, por qué, cómo. Hay mucha demanda también cuando hablas informalmente hacia las propias universidades y hacia las escuelas para, bueno, instruyannos, guíennos, oriéntennos en cómo la tenemos que usar. Así que creo que hay un gran trabajo por hacer y, bueno, allí vamos. Mariana Ferrarelli, muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro podcast Voces que Transforman. Gracias. Un placer.